Que Dios nos bendiga. La verdad que una de las cosas que, no voy a decir emoción, pero una de las cosas que más me agrada de todo esto es que a pesar de todo las luchas, las pruebas, estos son los momentos más importantes de nuestra vida. El saber y ver que nuestra descendencia ha aprendido, ha entendido de quién es su Dios. Que Dios nos ayude y bendiga a estos niños en medio de nosotros. Y antes que se enfríe la palabra del Señor, ¿cierto?, en nuestras vidas, vamos a leer el libro de Job. El otro día nuestro pastor nos dejó, ¿cierto?, una tarea. Y vamos a leerla en el día de hoy. El libro de Job está uno antes de los Salmos. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Dios sea bendiciendo esta congregación. Y Dios nos ayude, que Él está en medio de nosotros. Y vea porque cómo hemos llegado el día de hoy necesitados, ¿cierto? Siempre estamos necesitados ante la presencia del Señor. Siempre queremos sentirlo en nuestra vida. Queremos saber que realmente Él es real, Él es verdadero, que su palabra es fiel y verdadera con nosotros. Si lo hemos encontrado en el libro de Job, el 42, esa era la tarea. ¿Se recuerda? También se recuerdan por qué nos mandó esta tarea. Cuando nosotros la leemos, vamos a entender, ¿cierto?, el propósito de Dios para nuestras vidas. Nos ponemos de pie para recibir la palabra del Señor en el día de hoy. Que Dios nos bendiga. Y la vamos a leer en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que escurre el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré y te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que Dios bendiga esta palabra en nosotros, en medio de nosotros y en nuestra vida, que podamos atesorarla en nuestros corazones. Puede tomar sus asientos. Y vamos a ir viendo, dice que la palabra habla por sí sola. Sobre todo esta palabra que es tan clara, tan clara. ¿Por qué Job, cierto, después de haber a lo mejor haberle preguntado tantas cosas a Dios, haberle dicho realmente quién él pensaba que era, a manera humana, cierto, Job se dirigió a Dios, diga esta palabra, en preguntas y sin cosas que todavía aún no entendía en medio de nosotros, que por qué habían sucedido y por qué estaba pasándole todo lo que había prevenido sobre su vida. Pero Dios le contestó de una manera tan, cierto, increíble, que podemos decir
Dios es Dios. En el momento que estamos leyendo lo que Dios le respondió, Dios es Dios y no hay otro Dios fuera de Él. Con tanta sabiduría, certeza, seguridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él en todo, Él estuvo, Él todo, Él está y seguirá estando, porque Él es siempre, dijo que su nombre era el Yo Soy. ¿Cierto? El nombre de Él dijo, yo soy el que soy. Y el que soy siempre es. No será ni fue. No, siempre es presente. El presente para nosotros es un regalo, ¿cierto? De Él. Es un regalo para nosotros haber recibido la presencia de Dios en nuestra vida. Y hoy día, ¿cierto? Nos damos cuenta que este hombre que pasó y sufrió tantas cosas que le vinieron sobre su vida, pero no fue por culpa de Dios. Pero también Dios le permitió para que Dios le conociera realmente en su vida. Nosotros muchas veces, ¿cierto? Podemos decir, yo conozco a Dios, sé quién es Dios, pero realmente ¿le conocemos? ¿Hemos entendido los mensajes para nosotros, para nuestra vida? ¿Hemos entendido que la palabra de Dios es alimento a nuestra vida? Que la palabra, ¿cierto? Cuando Él nos dice los mandamientos, ¿cierto? Y las leyes de Dios hay que cumplirlas en nuestra vida. ¿Lo hemos hecho? De repente a lo mejor lo ponemos igual que Job. Podemos decir, pero Señor, tú eres Dios, yo soy ser humano. Y tengo limitaciones, ¿cierto? Y a lo mejor soy ciego, flaco, desnudo, ¿cierto? Y a lo mejor soy todas esas cosas que tú dices. Pero lo importante de todo esto es que cuando nosotros empezamos a entender quién es Dios, nosotros vamos a hablar como Job lo hizo. Porque a lo mejor nosotros nos falta mucho todavía. Yo conozco que todo lo puedes. Recién ahí reconoció Job que todo, no había nada en este mundo que Dios no pudiera hacer. Porque dijo, reconozco, ahora sí, que reconozco que tú todo lo puedes, ¿cierto? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, que todos los pensamientos, ya sean positivos, negativos, justos o injustos, siempre Dios los conoce. Y ahí recién entendió Job que tal maravilla era el Dios todopoderoso. De cada cosa que él le iba diciendo, ¿cierto? Iba reconociendo que no hay otro Dios igual que él. No hay otro que se le asemeje siquiera. No hay otro que me haga salir del pozo cenagoso, del barro. No hay otro que me levante del hoyo. No hay otro que me saque, que me rescate del Hades. No hay otro como Él. Esconda de ti. Job le estaba diciendo, ¿cierto? Que realmente él reconocía quién él era. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Muchas veces nosotros hablamos y no hemos entendido realmente el trasfondo de la palabra de Dios en nuestra vida y lo que Él quiere para nuestra vida. Porque muchas veces no queremos leer ciertas circunstancias o ciertas cosas que nos enfrentan y nos confronta la palabra de Dios. De repente la palabra es dura, pero creemos que es para el otro. Para aquel que se porta mal, para aquel que hace iniquidad, para aquel que mata, roba, ¿cierto? Y aquel que para ese es la palabra. Y no hemos entendido que para nosotros es la palabra de Dios, es para los hijos de Dios, no es para el impío, es para nosotros. Aunque sea dura, aunque sea prácticamente rígida la palabra de Dios, aunque creamos, ¿cierto? Que Dios se le está pasando un poco la mano con nosotros. No es así. Porque Él nos conoce desde mucho antes de haber nacido. Porque Él conoce lo que nosotros íbamos a hacer, lo que nosotros íbamos a pensar. Él sabía todo, y aún lo sigue sabiendo.
¿Alguno de ustedes conoce el día de mañana? ¿Conoce lo que vamos a pensar nosotros mismos el día de mañana? No lo sabemos. Pero Dios sí. Dios sí conoce mi futuro, porque está escondido en Él. Todo el día de mañana, el de pasado y el próximo año, y todo eso está escondido en Él. Por eso que debemos de tener cuidado con nuestra vida, cuidarla, porque a Él le pertenece todo. Porque por Él dice que fueron hechas todas estas cosas. Todo lo hizo para Él y por Él y para Él. Por eso nosotros muchas veces no entendemos por qué Dios tuvo que mirar, poner los ojos en nuestra vida. ¿Por qué nos escogió de tantos allá afuera, de tantos que sufren, ¿cierto? De tantos que a lo mejor se quieren quitar la vida por allá, aquellos que están en las cárceles, aquellos que están en los hospitales, a lo mejor están enfermos, no se pueden mover. A lo mejor son personas lisiadas que lo único que quieren es fallecer, morirse, irse a otro lugar. Pero nosotros estamos aquí, agradeciendo a Dios todos los días de nuestra vida y aún así nuestra salud. Y aún así, Señor, tú me libraste del COVID. Y estoy aquí por gratitud a ti. Porque ¿a quién voy a ir sino a ti? ¿A dónde voy a ir a buscar palabra de vida eterna? ¿A dónde? Si solo tú me la das. Si solo en ti encuentro ese refugio. Solo en ti encuentro que realmente cuando estoy necesitado y en problema y aquellas cosas que suceden, ¿cierto? Tú eres el único que me sustenta, el único que realmente me apasiona estar a tu lado. El que me convence de pecado. Manda su Espíritu Santo, ¿cierto? Hacia nuestras vidas. Y realmente Él está siempre pendiente de nuestra vida, siempre. Nunca nos deja. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Sus promesas son fieles y verdaderas. Dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Quién más lo dice? Nosotros como padres a lo mejor se lo decimos a nuestros hijos. Pero hay momentos que los hijos también se sienten solos. ¿Cierto? Se sienten abatidos, abandonados, se sienten con problemas, se sienten que hay vacíos en su vida, hay vacío en su corazón, hay tristezas, hay amargura y a lo mejor ni siquiera saben cómo desenvolver, no saben cómo ayudar, no encuentran la salida. Que me convence que Dios nos ayude. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Refugio, tenemos paz. Dicen, yo no doy la paz como el mundo la da. A lo mejor el mundo ofrece alguna paz, algún entretenimiento, ¿cierto? Pero eso es momentáneo. Pero la paz de Dios, dice, cuando nosotros busca la paz, me dice, ¿cierto? Búscala. Y cuando nosotros encontramos la paz, no hay que dejarla ir. Dice, tengo que seguirla. Tengo que seguir la paz. ¿Y a dónde me va a llevar esa paz? A la meta. Realmente, ¿por qué? Porque Él es justo, es un Dios muy justo. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Todas las cosas que nosotros vemos, todo lo bueno, lo maravilloso que a nosotros nos sucede, nos pasa. De repente no llegamos a comprender que son, ¿cierto?, regalos de Dios. Paz. No llegamos a comprender que realmente todo lo que nos sucede, todo lo bueno, lo maravilloso viene y proviene de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos sintamos bien, nos sintamos queridos, amados, que realmente mi petición Dios la escuchó, que Él no se hizo el sordo, que en algún momento, dice, Él puso oído a mi petición. Nunca dejará al justo sin respuesta. Así dice la palabra de Dios. Nunca dejará al justo sin respuesta, porque todo lo que nosotros oramos y le pedimos a Dios, Él está presto a escucharnos. Pero cuando contesta,
cuando es su santa y divina voluntad, cuando es el tiempo perfecto. Ahí Dios nos escucha y ahí Él responde. Así como a lo mejor a Job, a este hombre le pasó, a lo mejor cuántas veces, ¿cierto? Se arrodillaba, a lo mejor enfermo como estaba y a lo mejor abatido y desvalido como él estaba. ¿Cuántas veces oró a Dios? ¿Cuántas veces le pidió misericordia a Dios? ¿Cuántas veces a lo mejor le pidió que le perdonara por aquello que a lo mejor él pensaba que había hecho y no le llegaba la respuesta? Dios. Pero en su momento, él mismo dice que en un torbellino bajó y le contestó a Job. Y cuando él le contesta, le menciona muchas cosas, menos le da la respuesta de lo que él había preguntado. Por eso que cuando él le contesta, dice, cuando Job le contesta a Dios, le dice todas estas cosas que les nacieron en su momento y que como que se le cayeron, ¿cierto? Escamas de sus ojos y empezó a ver lo que antes no veía. Empezó a entender lo que antes no había entendido. Por eso que cuando llega Dios a nuestra vida, todo cambia. Todo es diferente. Tiene que haber un cambio de personalidad, un cambio de mente, un cambio de actitud en nuestra vida. Para poder decir realmente, Dios llegó a su vida. Le cayó, que Dios nos ayude. Y hoy dice, y aquí es cuando nos humillamos a Dios y le decimos, de todas las cosas que yo pensaba que era sabiduría, que era entendido, que realmente me las sabía toda, que realmente yo pensaba que era una madurez, que yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, que yo pensaba, que yo creía, que yo actuaba, ¿cierto? Viene Job y le dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, yo realmente no sé nada. Tú lo sabes todo. Tú eres mi maestro, tú vas a ser mi maestro y todo lo que tú me digas, yo haré. Y todo lo que tú me enseñes, lo aprenderé. Cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios, vamos a ser claros en todas las cosas, porque vamos a anteponer a Dios siempre primero. Siempre. Ya sea cualquier problema que nos pase, tenemos que entender que muchas veces es el propósito de Dios, porque Él nos quiere enseñar, Él nos quiere corregir, Él nos quiere hacer saber que realmente Él es real. Porque para que haya milagro en mi vida, yo tengo que pasar un milagro, tengo que vivirlo. Yo tengo que pasar a lo mejor alguna dificultad, algún problema, ¿cierto? Alguna enfermedad, ¿cierto? Incurable a lo mejor. Para que Dios haga un milagro en mí, tengo que aceptar aquello. Así como Job, ¿cierto? Perdió todo. Tuvo una enfermedad. Pero para que Dios se glorifique, tuvo que pasar todo aquello. Insisto, no era porque Job era malo. Inclusive Dios le llamaba, ¿cierto? Que realmente era un siervo justo. Que Dios nos ayude a que nosotros también podamos entender que nosotros debemos de conocer a quien nosotros adoramos, a quien nosotros alabamos, a quien realmente nosotros servimos, a quien estamos siguiendo. Tenemos que conocerle, tenemos que saber. Por lo menos no vamos a exigir conocerle nosotros a Él como Él nos conoce a nosotros. Pero sí entender cuando el propósito de Dios se quiere cumplir en nosotros.
empezar a entender, Señor, sí, realmente lo necesito. Si esto viene de parte de ti, Señor, bienvenido sea, porque me vas a enseñar, me vas a corregir y me vas a encaminar en tu camino santo. Es lo que Dios quería que nosotros todos supiéramos. Se sacrificó un hombre para que nosotros aprendiéramos. Pero tal vez nosotros también hemos pasado lo nuestro. No es que nosotros hemos llevado, cierto, toda una vida feliz, contento, con gozo, con alegría, siempre, toda la vida. No es así. Nosotros también tenemos angustias, dolores, quebrantos. También hemos pasado por tribulaciones, aflicciones. También hemos llorado de tristeza, de amargura. Pero siempre hemos recordado que tenemos un consolador. Y funciona. Tal vez oramos un poco, pero el otro poco viene el consuelo de parte de Dios. Cuando Él nos dice, no te aflijas, estoy aquí. Siempre estuve contigo. No te preocupes, si yo voy a solucionar tu problema. Pero como nosotros somos seres humanos, quiero que antes de ayer, yo quiero que ya estaría solucionado. No, todo tiene su tiempo. Si nosotros somos duros de entender, vamos a durar un poco más. Pero si nosotros somos fáciles de entender, ¿cierto? Y estamos alerta y atentos a lo que Dios quiere, vamos a aprender ligerito. La palabra de Dios es para entenderla, para aprenderla, para seguirla y para creerla después de todo. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Así como decía nuestro pastor el otro día, ¿cierto? Por la palabra nosotros defendemos nuestra fe. Por la palabra de Dios, porque la hemos creído. ¿Usted conoció a Jesús? ¿Conoció a los apóstoles? Aquellos que también hicieron milagros, prodigios. ¿Realmente usted ha creído que Él murió por nosotros? Aquel que bajó, dejó un trono de gloria, ¿cierto? Para venir hacia nosotros y darnos la vida eterna. ¿Usted realmente lo cree en su corazón? ¿Realmente confiesa, cierto? Con nuestra boca hemos confesado de que Él es el Dios, Él es el Cristo, Él es aquel que vino a darnos vida y en abundancia. Es que el que vino, ¿cierto? Murió en una cruz y resucitó el tercer día. ¿Realmente usted ha creído en Él? ¿Confía realmente en Él? Que cualquier cosa que nosotros estemos pasando y sucediendo, creemos que realmente Él está a nuestro lado. Hemos creído que realmente cuando Él dijo, yo ahora me voy, ¿cierto? Pero voy a mandar a un consolador, ¿usted ha creído en eso? ¿Ha creído que realmente mandó ese consolador y nosotros le dimos lugar en nuestro corazón para morar allí? Que Dios nos ayude. Que nosotros podamos entender que Dios es amor. Podemos decir tantas cosas de lo que nuestra vida ha pasado. No creamos que nosotros, cierto, que estamos aquí, llevamos la vida parejita. No, porque también nosotros tenemos altos y bajos. ¿Y por qué tenemos los bajos? Porque tenemos un enemigo. Dice, tu lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha es contra principados, es contra potestades, huestes malignas que andan en el aire. Y esa es mi lucha, y esa es tu lucha. Cada día, cada instante es la lucha que realmente el enemigo quiere hacernos caer. Nos hace la vida de cuadrito, nos tira dardos, ¿cierto? Y realmente la protección divina, y eso es lo más importante en nuestra vida, que la protección divina siempre está con sus hijos, siempre está con su pueblo, siempre lo está protegiendo. Y el enemigo, y dale el enemigo en contra de nosotros.
Pero debemos de entender que así como a este hombre también Él ha prometido guardarnos y protegernos. Si hemos creído, si le hemos confiado. Pues diría, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántas veces a nosotros de principio nos pasó y nos sucedió esto? Realmente yo lo puedo decir con mi vida propia. Yo nací y me crié en el Evangelio. Y en su momento Dios me salió al encuentro. Y ahí pude decir, hoy sé quién tú eres. Hoy puedo saber que realmente tú eres real. Tú eres real en mi vida y te amo por todo lo que tú hiciste por mí. Por eso te amo y por eso te honro y por eso te alabo y por eso glorifico tu nombre. Y por eso te voy a seguir todos los días de mi vida. Porque tú prometiste cuidarme, protegerme y liberarme de todo mal. Pero yo también tengo que hacer lo mío. Yo tengo que tratar en lo posible de ser fiel. Y Él me ayudará. Tal vez llevo muchas cargas, muchos problemas, muchas dificultades. Pero Jehová dijo que cuando nosotros le entregábamos esas cargas, Él nos iba a sustentar. Él nos va a sustentar. Él nos va a ayudar a llevar esa carga pesada. Y cuando es tan pesada, realmente nos alivia. Cambia nuestro corazón y pone un corazón de carne. Y realmente eso sucede y es real. Porque nosotros predicamos a un Dios real, hablamos de un Dios real, justo, verdadero. Que Dios nos ayude. Así que Dios bendiga esta palabra en nosotros, en nuestras vidas. Vamos a dejar, ¿cierto?, para que en algún momento sí se siga hablando de esta palabra. Porque esta palabra no termina aquí. Esta palabra sigue, así como ha venido de años, de años. Imagínense de cuándo era Job. Pero nosotros lo estamos conociendo a Job por la Escritura, por la palabra de Dios. Y con lo que Dios hizo con él, también lo puede hacer con nosotros. Porque es el mismo Dios. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos es el mismo. Él puede transformar porque Él es fiel y verdadero. Así que Dios bendiga la palabra del Señor en el día de hoy. Y vamos a orar al Señor. Vamos a orar que realmente que Él nos ayude a ser fieles, a que realmente poder conocer. No vamos a decir al Dios personal, sino que realmente que sea Él haga presente en mi vida, que Él se haga presente en su vida. Cuando nosotros le decimos, Señor, ahora yo quiero conocerte, yo quiero saber quién eres tú, Él se va a hacer presente en su vida. Y Él le va a decir, aquí estoy, yo soy. Que Dios nos bendiga. Vamos a pedir, ¿cierto?, que nos ayuden a orar esta hora, para que la palabra de Dios nos quede en nuestro corazón. Una buena palabra se merece que la guardemos, la atesoremos en nuestro corazón. Vamos a pedir a nuestra hermana María José que esté orando al Señor, ¿cierto?, por esta maravillosa palabra en medio de nosotros. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos, e inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Señor.